Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 28 de noviembre del año 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan. Allá en Salto, Cecilia Aguiluz, buen día. Buen día, un saludo a todos. En su casa, creo, acá en Montevideo, Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenos días Emiliano y a todas y todos. Sí, acá en casa porque estoy con una herida de batalla. ¿Estás lesionado? ¿Te dejó mal el balotaje? Es que yo hice más de 30 barriadas y tengo las piernas hinchadas y con ampollas. Todavía no pude, estoy viejito ya para tanto y no se me cerraron. Parece una pelota de fútbol la pierna izquierda. Impactante esa descripción. Bueno, te tenemos igual, Zoom mediante, ahí estás. Voy a los saludos acá en estudios. Pablo Díaz, otra vez, ¿cómo te va, Pablo? Muy bien, por suerte muy bien. Y del otro lado de la mesa, Esteban Valenti, buen día. Buenos días a todos. Bueno, temas no nos faltan, que nos van a faltar. Empezamos quizás por lo más nuevo en este tablero político post-balotaje. El presidente saliente Luis Lacalle Pou se reunió ayer con el presidente electo Yamandu Orsi para poner en marcha el proceso de transición. Al final del encuentro, Orsi confirmó que el senador Alejandro Sánchez del MPP será su secretario de presidencia y como tal va a liderar el ida y vuelta, el contacto para la transición desde el lado del gobierno que asumirá el 1 de marzo. Por el lado del gobierno actual, los interlocutores serán el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y la prosecretaria, Mariana Cabrera. Luego de la audiencia privada que mantuvo con Lacalle Pou, Orsi ofreció una conferencia de prensa donde resaltó que ahora empieza un proceso que dijo será arduo y remarcó que, según lo dispuesto por Lacalle Pou, las puertas están abiertas para trabajar de manera tranquila, con todo el material sobre la mesa. Ese espíritu, añadió, habla de que en Uruguay funciona la cosa. El exintendente de Canelones señaló que, independientemente del trabajo de los equipos de transición, él va a seguir en contacto directo con el presidente Lacalle Pou y remarcó que este se comprometió a comunicarse con él cuando las autoridades salientes deban resolver sobre algún tema de relevancia. La decisión del presidente fue: no voy a hacer nada de que tenga nivel de importancia fundamental sin antes, por lo menos, avisar. Es un compromiso clarísimo. Incluso quedamos en esto, llamarnos directamente cuando haya algo más allá de la negociación de transición. Y eso creo que habla bien de cómo en Uruguay funcionan las cosas. Más allá de si estamos de acuerdo o no. Por otro lado, Orsi repasó algunos de los puntos que conversó con Lacalle Pou. El futuro del proyecto Neptuno para abastecer al sistema de OCE con agua tomada del Río de la Plata, el avance de las obras de saneamiento en el interior del país y asuntos bilaterales con Brasil que están pendientes, entre ellos el puente sobre el río Yaguarón y el dragado del canal San Gonzalo, fundamental para la hidrovía de las lagunas. Por otra parte, y para terminar, el presidente electo confirmó que Lacalle Pou lo invitó a acompañarlo en la cumbre del Mercosur que se celebrará la semana próxima, el 6 de diciembre, acá en Montevideo. Bueno, los escucho. ¿Cómo vieron esta actividad de ayer? ¿Qué tanta expectativa había generado? No, yo creo que se puede definir con una palabra, yo le defino con una palabra como uruguayo, que es orgullo. Orgullo porque que dos partidos y la transición se haga de forma tan natural, sin problemas, que se reciban, que un presidente saliente le diga al entrante: yo no voy a hacer nada sin consultar, ninguna medida drástica sin consultar. Es algo que está bueno y que es una señal que se sigue dando y que se sigue demostrando que Uruguay, los valores democráticos están por encima de las diferencias que pueden existir entre los diferentes partidos políticos. Uh-huh. Y el entender que el que viene después no es mi enemigo y no aplicar la táctica de tierra arrasada, uh-huh, también es muy bueno, es una buena señal de estabilidad para el país. Y creo que eso habla muy bien del país, de los actores obviamente, pero sobre todo de nuestro país, porque recordemos también aquel gesto que tuvo Tabaré Vázquez antes de Lacalle Pou, que lo llevó también a una cumbre del Mercosur, lo mostraba, lo acompañaba. Entonces esas cosas son señales que cuando uno dice es algo normal, pero cuando uno mira en la vecindad, estas cosas no pasan. Uh-huh. Y sí, eso también es bueno para el Uruguay porque la transición nuestra es eterna.
Bueno, es larga, ya lo hablamos de esto, Sí. larga pero con perforaciones, ¿no? Las perforaciones de la fiesta de fin de año, de las vacaciones del Sí. mes de enero, carnaval, que esta vez cae justo después de la instalación del gobierno, pero tiene sus perforaciones. Ahora, agrego, si la comunicación funciona de manera fluida como se anunció ayer, este tiempo que hay hasta el 1 de marzo va a permitir que el gobierno nuevo se instale de manera cómoda, digamos, con todo pronto, efectivamente, ¿no? Es que sea lógico porque los uruguayos se merecen eso. No, digo, porque en otros países que tienen transiciones más cortas, el que asume un poco desacomodado, ¿no? Porque en otros países no son adversarios políticos, son enemigos políticos. Y eso es lo que pasó en Argentina, Brasil. Pero desde que cayó la dictadura, es notorio que se ha ido dando un proceso que culminó con estas elecciones y que también culminó como conjunto de costumbres democrático-institucionales previsibles. Vamos a decir, no hubo nada imprevisible. Fue igual que lo que pasó con Tabaré Vázquez y Lacalle, que habían tenido duras polémicas y que, sin embargo, el pasaje de mando fue absolutamente normal. Fueron juntos a la asunción, creo que de Lula. Es decir, es normal en el Uruguay. Y en realidad es resaltado así en todo el mundo. En todo el mundo no, en los países que nos siguen, en Argentina, en Brasil, en alguna prensa de Madrid, etcétera. Es resaltado, es resaltado. La otra cosa que es resaltado, porque es una cosa absolutamente insólita, es que vota el 90% de la persona. Casi 90%, O sea, estuvo sí, ahí en bueno, la puerta. Pero el promedio es ese, y eso es un hecho democrático y un contrasentido de lo que pasa en la mayoría de los países que bajan el número de votantes. Y además, teniendo en cuenta que en Uruguay no hay voto en el exterior, por lo tanto, algunos miles de personas más votarían sin duda. Entonces, me parece que esto fue absolutamente previsible, es bueno que así suceda. Tampoco hay que hacerse unas ilusiones locas, ¿no? Es decir, yo creo que hay temas, por ejemplo, Arasati es un tema muy complicado. ¿Tá? Es decir, la mayoría del Frente Amplio abrumadora está en contra. Y entonces la academia está en contra. Los vecinos están en contra. Y por lo tanto el presidente va a tener que tomar en cuenta. Sí, ahí se da una situación muy particular, ¿no? Porque podía haber pasado que ya estuviera firmado el acuerdo y ya hubieran empezado las obras. Pero como se produjo el litigio judicial, que a su vez demoró, y terminó hace poco con un fallo de Tribunal de Apelaciones, en realidad quedó habilitada la firma hace muy pocos días, ¿no? Hace una semana nada más, ¿no? Cortito para que hablen los demás, sin querer entrar en un debate de picardía. Quiero ver si después cuando esté en el gobierno y sea el presidente, y cuando el Frente Amplio esté en el gobierno, va a estar en contra de Arasati. Punto, y no digo más. No, pero a dónde voy es a que... Dejémoslo. Si apoya a Arasati Orsi, yo voy a estar en contra de Orsi. Eso se lo digo claramente. No, yo liquidé mis compromisos electorales. Así que opino como opiné toda la vida. A donde voy es a que pudo haber estado ya avanzado esto, si no hubiera existido ese trámite judicial que demoró, pudo haber estado ya en curso y entonces el escenario era otro. Ahora resulta que la firma está pendiente y la firma se pudo haber hecho la semana pasada, el gobierno optó por no hacerla, se debería hacer en los próximos días, pero ahí es donde entra a tallar la opinión del gobierno electo, ¿no? Está muy bien. Seguimos, vamos con... ¿quién? Con Cecilia. Bien, sobre la reunión, yo el comienzo de la transición no esperaba otra cosa, así nomás, no esperaba otra cosa, esa es mi definición. Ha pasado en todos los cambios de gobierno, cuando se elige como por suerte tenemos en Uruguay la posibilidad de tener esta democracia que tenemos, lo primero que tiene que iniciarse es el diálogo. Porque en realidad no es la transición, supongo yo. O sea, nadie va a empezar a hacer una transición hoy porque se reunieron ayer. Lo que empieza sí es un diálogo, una puesta a punto para empezar sí después a hacer una transición ministerio por ministerio, cuando esté la gente designada. O sea, esto tiene un proceso largo. Yo no soy de las que critico el cronograma que tiene nuestro país para hacer el proceso de transición. Me parece que como somos los uruguayos está bien, es un tiempo prudencial, porque lo cortás con las fiestas, después en enero la gente desaparece
y bueno, en febrero los protagonistas son los legisladores, porque son los que asumen el 15, y luego recién viene el gobierno, o sea que hay mucho trabajo por hacer, pero no es un trabajo que quizás luzca para nada. Además, tiene el Frente Amplio que ganó, que empezar a construir seguramente sus equipos, sus definiciones ministeriales para empezar a hacer las transiciones, cada cosa, o sea, empezar a emparejar, digamos, ¿no? Los equipos que se van con los equipos que vienen. Yo creo que todavía no deben de estar ni cerca de eso, porque debe de haber muchísimas definiciones para hacer, más allá de que todo el que se presenta a una presidencia de la República tiene ideas bastante claras. Después siempre todo es negociable, los grupos y los partidos políticos adentro de lo que es el propio Frente Amplio, todos tendrán sus expectativas, cómo vota el Senado también tiene que ver con todo eso. Entonces ahora tiene Orsi, bueno, y Carolina Cose, por supuesto, un gran trabajo, ¿no?, para hacer, y recién ahí me parece que en sí empieza la transición. Ayer Orsi en la conferencia de prensa le puso paños fríos a toda la especulación a propósito del armado del gabinete, ¿no? Había estado bravo. El panorama en las horas previas, no sé, 24, 48 horas de circulación de todo tipo de rumores, especulaciones, listas. Cuando se lo mencionaron ayer los periodistas en Torre Ejecutiva, sonrió, dijo incluso que había observado con interés algunas de las listas, pero remarcó falta, ¿no? Dijo que tenía 4 o 5 nombres para cada puesto, que estaba analizando posibilidades, que no era algo que fuera a resolver ni comunicar ahora, ¿no? Claro, y yo creo que estuvo muy bien Orsi en poner paños fríos, porque viste que empezaron a circular esas listas. A mí, por ejemplo, la primera nomás que cayó en un grupo que estoy, que nada que ver con la política, lo primero que dije fue, no hagan circular eso, porque nadie puede tener definido un gabinete antes de entrar y decir estos son los nombres. Entonces da para manosear todo, para hablar de todo el mundo, para hacer especulaciones. Y a mí me parece que tanto la elección del domingo se dio muy bien, o sea, democráticamente fue una elección tremendamente sólida, más allá de que había realmente una competencia importante entre dos fuerzas grandes, y sin embargo no hubo disturbios, no hubo problemas. Creo que eso, y entonces ahora hay que darle espacio a los que ganaron para que empiecen a armar su propio rompecabezas. Yo creo que nosotros como demócratas y como republicanos tenemos que cuidar mucho en ese sentido las formas, compartamos o no quién ganó, porque al final del día, después del domingo que se dieron los resultados, ya tenemos un nuevo presidente electo, y bueno, esas cosas hay que valorarlas y respetarlas. Gabriel, tu primera intervención, entonces, si cerramos la rueda esta. Bueno, primero coincido en que a veces algunos hablan de que somos aburridos en Uruguay la política porque es previsible. Yo no comparto esa idea de aburrido, porque si lo divertido es el caos, no me parece que sea un problema de divertimento o aburrimiento con respecto a compararte con nuestros vecinos más cercanos en realidad. También había, claro, ¿no? Vos veías la transición de Fernanda Milei y de Bolsonaro a Lula, y era imposible que fuera de alguna manera. A Lula lo habían tenido en cana injustamente, esa misma gente, y le quisieron dar un golpe de estado unos días después. Entonces, efectivamente los chilenos tienen una fórmula muy fluida para la transición, con una costumbre que no sé si existe en otros países del mundo, pero que nosotros no hemos importado, que es que la noche de las elecciones, cuando está claro el resultado, cuando ya hay un ganador y un derrotado, el presidente en funciones llama por teléfono al ganador para saludarlo, dialogan, y esa comunicación se emite en directo por televisión, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta ese gesto, ¿no? Es muy interesante, es pintoresco, es entretenido, pero sobre todo es muy civilizado cómo se produce ese intercambio. Y bueno, y al día siguiente sí está la reunión, pero en la noche misma está ese mano a mano por teléfono, que ahora incluso se hace por videollamada, ¿no?
Acá creo que era lo previsible y está bien. Creo que además en estos días están pasando muchas cosas. Bueno, el viaje de Yamandu a Brasil a reunirse con Lula y es la primer señal, la primer visita internacional, el primer contacto que creo que también tiene, además de los temas bilaterales, Brasil tiene una importancia sustantiva para Uruguay, tiene una señal política muy importante, sin ningún lugar a dudas. A ver, yo recuerdo además que Yamandu, y bueno, yo digo, uno elige también a qué lugar va primero y con quién. Y creo que en este caso es a nuestros vecinos, a la integración regional, a Brasil, a Lula. Mira, que viene de jugar el papel que está jugando en el G20 y etcétera. Además viene hoy en búsqueda hay una frase también, que de algún modo sintetiza el mensaje. Brasil es nuestra China. Así se sintetiza la mirada de la futura administración con relación al país vecino, así se explica la decisión de Orsi de visitar a Lula apenas pocos días después de haber ganado las elecciones, según declaró Álvaro Padrón, asesor del mandatario electo en asuntos internacionales. Pero además ahí hay un señal política, económica, el GIS tiene mucho que ver con las notorias prioridades políticas internacionales que están en la base programática del Frente Amplio, y tiene que ver también con una relación personal, o sea, Mujica y Yamandu fueron a la campaña de Lula y el Frente Amplio y todos estuvimos al lado de Lula cuando injustamente lo metieron en cana casi 2 años. Entonces, efectivamente creo que hay una relación ahí importante y está bien. Lo otro es comentar, ahora ya empezó un trabajo muy arduo, muy intenso. El folclore de las listas es inevitable, ¿no? Ayer decía Oscar en conversaciones que a él lo habían felicitado por 4 cargos diferentes según el grupo de WhatsApp ya. ¿Que Oscar Andrade? Sí, y que uno muy cómico que lo llamó mucho a risa fue que en una lista figuraba como ministro del Interior, lo cual fue realmente una cosa muy insólita para todos nosotros que ya hace mandanas. Yo tengo una lista, tengo como 10, pero una de las listas es un gabinete totalmente femenino, con todos los ministerios ocupados por compañeras, que es muy interesante, muy llamativa. Por lo tanto, hay ejercicios de todo tipo y color. La realidad es que, salvo el Pacha Sánchez, que además me parece una designación absolutamente imprevisible, lógica, fue el jefe de campaña, pero además es uno de los principales dirigentes políticos del sector de Yamandu y del sector que tuvo los votos que tuvo en octubre, y por lo tanto me parece absolutamente lógico. Y creo que va a haber algunos temas. Está O'Donnell también, ¿eh? No, y O'Donnell, dije. O'Donnell en economía, que ya está, y algunas versiones hay que se tiene que apurar con el canciller por lo del Mercosur. Yo no veo necesidad ninguna de apuro, pero bueno, irán viendo. El resto viene conversándose con mucha tranquilidad, no hay ninguna, todas las listas que han circulado son eso, listas. Ahora, claro, si vos tirás 400 nombres, a la larga alguno le vas a invocar, ¿no? Pero lo que digo es que eso es, y se está trabajando con mucha tranquilidad, y obviamente hay temas polémicos. Arasatí es uno de ellos, el programa del Frente Amplio es muy clarísimo en eso, y además de lo que decía Esteban, de las posiciones públicas que hay otra opción en el programa del FACO, escrita expresamente además. Entonces creo que va a haber ahí algunos de esos temas que se irán resolviendo de la manera que encontremos, pero creo que va bien la transición y que arrancó bien. Bueno, ahora conversen más fluidamente. Dos cosas. Tuvimos 4 intervenciones iniciales. Lo que decía recién Gabriel. La designación del Pacha Sánchez como secretario de Presidencia, y voy a decir, si Álvaro Delgado no hubiera sido secretario de Presidencia, no hubiera dado la impronta que le dio a la Secretaría de Presidencia, el Pacha Sánchez hoy no era secretario de Presidencia. Es interesante lo que está señalando porque el cargo de secretario de la Presidencia ha evolucionado, claro, ¿no? Ahora, desde el gobierno que está terminando, el cargo tiene una impronta política, claro, ¿no? Es una especie como de jefe de gabinete, exacto, una cosa por el estilo, ¿no? Se transformó en ese jefe de gabinete, algunos decían el primer ministro,
pero fue con la impronta que le dio el gobierno de la calle Pou con Álvaro Delgado. En los gobiernos anteriores no pasaba eso con el secretario de Presidencia. Por eso, ahí luego si Álvaro Delgado no hubiera sido el secretario de Presidencia con la impronta que le dio, seguramente el Pacha Sánchez no era secretario de Presidencia hoy, porque se entendió ese rol y el sistema político como tomó ese rol que tenía el secretario de Presidencia. Y segundo, un comentario, las listas que se arman del gabinete, yo creo que hay un montón de autores. También puede ser que hay mucha gente que arma esa lista para que su nombre suene. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay versiones en las que se procura levantar nombres, ¿no? Poner nombres arriba de la mesa. Hay versiones en las que en realidad lo que se está buscando cuando se tiene un nombre es matarlo, claro, liquidarlo. Después hay ejercicios de humor. Por supuesto. Después hay ejercicios intelectuales. Después hay, yo qué sé, especulaciones bien intencionadas, pero en definitiva nada más que especulaciones. Hay de todo. No, para mí hay tantas listas como objetivos que hay del que arma la lista. Eso no tengo ninguna duda. Bueno, la transición además le sirve a la prensa, que viene calzada de toda la campaña electoral, que son por lo menos 6 meses, para ir, digamos, aterrizando, para tener noticias políticas diferentes, etcétera. ¿Te imaginas lo que sería un corte abrupto y el pasaje a una nueva administración? Sería para la prensa un problema serio. Entonces, pero hay otras noticias sobre las cuales informar. No hay por qué llenar minutos o páginas con danza de nombres, ¿no? No, pero no son solo danza de nombres. La danza de nombres, toda una cantidad de cosas que es la transición. ¿Qué sirve? La transición es interesante, de eso no cabe duda. Ojo, lo que pasa es que algunos nombres que se pueden nombrar también te marcan el perfil o qué posición va a tomar el gobierno con determinados temas. Eso es una realidad. Bueno, pero ¿cuáles son los nombres tan claros? Déjame no hay nombre claro el razonamiento. Eso es la primera parte. Sirve para aterrizar. Segundo aspecto, los nombres que están en danza son aspiraciones, son torpedos. Yo voy a decir lo que yo quiero para el gabinete. Yo no tengo nada que ver, no tengo ningún problema de cargo, así que yo estoy muy tranquilo. Digo sí una cosa, el presidente va a ser Yamandú Orsi, no va a haber un cuarto de presidencia dividida con nadie. ¿Tá? Es decir, es un tema clave y lo voy a reafirmar, por lo que hizo en Canelones, por lo que hizo en el momento que hubo que cambiar la campaña, que hubo que cambiarla, porque la última etapa de la campaña la piloteó él personalmente, ¿ah? Y por lo tanto el presidente va a ser Yamandú Orsi. El secretario de la presidencia es un cargo importante, pero es ese cargo. Yo quiero, primero, que haya la mayor posibilidad de equilibrio desde el punto de vista hombre-mujeres, porque eso es una señal fundamental para el progreso de la sociedad uruguaya. Parecería que ese criterio se va a dar, el 50 y 50 parecería que se va a dar porque es una tradición que el Frente Amplio ha ido imponiendo en las últimas elecciones para las listas, para todo lo demás, ¿no? Bueno, eso es lo primero. En segundo lugar, un problema de renovación. Yo creo que apelar a cualquier cuadro que haya sido ministro en otros gobiernos del Frente Amplio es una demostración de una crisis de cuadro gravísima. Es un desafío eso. ¿Tá? Bueno, pero yo digo... Y eso implica también rejuvenecer. ¿Por qué? Porque hay problemas que corresponden a generaciones diferentes. Tercero, puede ser medio ideal. Yo quiero un gabinete, en primer lugar político, que tenga equilibrios políticos. Porque es cierto que el MPP sacó el 42% de los votos y tiene el 60 y pico % de los parlamentarios. Pero yo escuché ayer a un compañero del MPP decir que había que tener equilibrios. Y eso me parece que es la clave del Frente Amplio, el equilibrio. La otra cosa que planteo como equilibrio es que tiene que haber cuadros políticos, pero también cuadros cultos, cuadros estudiosos, cuadros que conozcan, que no se los trague la máquina. Porque cuando llegas a un ministerio tenés dos grandes rutas. Para dónde agarres desde el momento que llegás es donde vas a dónde vas a terminar. Una ruta es los engranajes, la maquinaria, los mecanismos, que es terrible, es una trituradora. Yo nunca estuve,
pero soy un observador, ¿no?, de hace varios gobiernos municipales y nacionales. Todos los que miraron, los intendentes, los ministros que miraron hacia la maquinaria, no les fue bien. El otro es gente que mira hacia el destino de sus objetivos, hacia la gente, hacia el campo, hacia la industria, hacia el trabajo, es decir, que realmente se plantea, eso vale para cualquiera, no es solamente para los nuestros, vale para cualquiera. Y yo creo que esa es mi aspiración, insisto, eso de decir que sean cultos, es porque también una cosa que ha quedado demostrado de todo el cuadro político uruguayo es que el nivel de cultura, el nivel de estudio, el nivel de lectura ha bajado. Cecilia se sonríe mientras escucha a Esteban, a ver por qué. Sí, pero me sonrío y asiento, porque ojalá el Frente Amplio pueda escuchar este análisis que hace Esteban, que yo coincido. Creo que el tema de la trituradora, de incluso gente que tiene grandes objetivos, no importa qué partido sea, en los cargos públicos, es tremendo. Y arruina a una persona en su futuro político, pero aparte no le permite hacer una buena gestión. Y quería agregar algunas cosas con respecto a lo de Sánchez, a lo de Sánchez como secretario de Presidencia. A mí me parece muy acertado desde dos puntos de vista. Primero, porque él tiene una gran capacidad de coordinación, ¿no? Yo lo he visto trabajar como coordinador de equipos grandes y es muy bueno trabajando, tiene mucha capacidad de negociación. Pero aparte, en realidad, representa de alguna forma la mayor parte de los legisladores que el propio presidente va a tener que estar negociando permanentemente. Entonces, yo creo que es el mejor puente, ¿no?, para negociar entre el Ejecutivo y el Legislativo, no es casual. Entonces, cumple con esas dos condiciones. Lo que creo que el Frente va a tener una dificultad, y no lo digo por el Pacha porque no sé si pasa por ahí, pero si pasa por ahí personalmente, pero va a tener una dificultad en que el Frente Amplio logró ganar la elección, está en su mejor momento electoral, diría yo, pero sigue teniendo un problema de liderazgos dentro del Frente Amplio. O sea, no hay liderazgos claros, hay candidatos, hay gente muy fuerte, hay gente que tiene muchos legisladores, pero hay un tema de liderazgos. Entonces ahí creo que van a tener una dificultad de cómo se van a mover en este quinquenio, justamente teniendo en cuenta que puede haber, ¿no?, cuestiones aspiracionales que puedan complicar un poco el tema de la gobernabilidad. Y ahí me parece que Sánchez va a tener un desgaste fuerte, ¿no? Al ser secretario es muy difícil, bueno, ya se vio ahora también, ¿no?, el rol del secretario, después es muy difícil que pueda ser un líder como nos pasó ahora, que la coalición perdió justamente con este intento de que el secretario de Presidencia fuera presidente. Y bueno, creo que ahí por ahí tiene que haber un análisis un poco más fino, y ahí veo que puede haber una dificultad en cuanto a la falta de claridad del liderazgo dentro del Frente Amplio y a que no le pongan en la tapa también algunos que de alguna forma podrían empezar a destacarse desde ya para lo que es el 2030, porque a mí nadie me va a decir que los políticos no están todos ya pensando en el 2030, o sea, eso ya empezó. En Uruguay te lo doy firmado. Seguro que sí. Hay un legislador amigo que siempre decía que el primer trabajo del legislador es trabajar por su reelección, el actual senador. Sí, pero reelección, acá lo que quieren es ser presidentes. Sí. Bueno, es casi un hecho que acaba de empezar la campaña electoral del doctor Luis Alberto Lacalle Pou, ¿no? Sin duda. Si no había empezado antes. Empezó antes. Sí, ahora, pero después Sí, lo dejo para el siguiente capítulo. Bueno. Porque si no me voy Claro. del tema. ¿Alguien ve descabellado que Lacalle Pou sea candidato para volver a la presidencia en los próximos comicios? Bueno, vamos con Gabriel y cerramos. Sí, yo esa parte la dejo para el bloque que viene también, pero lo que voy a decir tiene ataduras con lo que yo coincido que el Frente tiene que tener una renovación en su elenco, en su planteo, en el que se tiene que expresar en el gabinete. Bueno, creo que, sin ir más lejos, Alejandro Sánchez parte de esa renovación, ¿no?, con claridad notoria. Orsi también lo es, y Carolina también lo es, y hay otros compañeros.
hay un equilibrio entre la síntesis política que tiene que expresar el gabinete y las capacidades técnicas y de conocimiento que tienen que tener las compañeras y los compañeros que están ahí. El Frente Amplio tiene muchos cuadros para integrar los ministerios sin ningún tipo de problema. Pero además tenemos un desafío político. Es que si nosotros hicimos autocrítica, aprendimos de por qué perdimos, también de por qué ganamos, que es la discusión que vamos a tener después, no puede ser que todos los legisladores importantes se vayan del Parlamento para el gobierno, y tampoco puede pasar que le saquen todos los cuadros al Frente Amplio para el gobierno. Porque estás hablando de dos factores más que hay que tener en cuenta. Uno, claro, si que la bancada en el Parlamento sea fuerte, sea sólida, y por otro, que la estructura del Frente Amplio mismo, del partido Frente Amplio, sostenga el vigor que digamos que ha ido adquiriendo después de toda la problemática pasada. No lograste duplicarlo, por ejemplo, para mí Fernando Pereira tiene que seguir encabezando el Frente Amplio, es un liderazgo que ha salido fortalecido, pero tiene que seguir trabajando. Si vos le sacás 3.000 cuadros al Frente Amplio para el gobierno, después no te quejes que el Frente Amplio se divide. Entonces, me parece que efectivamente ahí hay un equilibrio que hay que guardar, no es sencillo, no es fácil. En cada caso concreto las prioridades se tienen que ver, pero la necesidad de una fuerza política vigorosa que dialogue con la sociedad y que organice a la sociedad y tenga presencia directa y capilar en todos los lugares de la sociedad fue decisiva para la victoria. Y también la ausencia de eso fue decisivo para la derrota. Por lo tanto, tenemos que aprender a que eso tiene que seguir, esa construcción, que la síntesis política de las ideas y del programa del Frente Amplio hacia la sociedad no se dan solo desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, y por lo tanto hay que tener ese equilibrio también. Eso que... Sí, Cecilia. No, iba a decir, eso que dice Gabriel es lo que yo le tengo hasta cierta envidia al Frente Amplio, porque tienen esa lectura de decir, bueno, nosotros tenemos que tener gente en todos lados, y sacrifican a veces piezas que podrían funcionar quizás lo más bien en un lugar y las ponen en otra. La verdad que ojalá todos los partidos funcionaran con la misma lógica. ¿Recuerdan los pronósticos que hicieron los integrantes de esta mesa el jueves pasado, el final, sobre cómo iba a darse el resultado del domingo de verdad? Y acertó una sola persona. ¿Quién acertó? Esteban, yo ya le mandé mensaje. Esteban, efectivamente, Esteban casi perfecto en su pronóstico. Falta los observados. Con los observados, los 4 puntos de diferencia van a bajar un poco. Van a bajar a 3,5. No, 3,5 tanto. Modesto, no, Esteban, ni siquiera canta razón. Victoria todavía. No, pero no yo lo voy a felicitar. Porque no es a olfatímetro. Bueno. Yo tengo un método construido en 35 años. Bueno, enseguida con ese y otros temas, pero sobre todo con la evaluación del resultado, porque eso todavía no lo encaramos acá, volvemos. Sigue la tertulia de este jueves.